tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa virtual de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Resolución del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, con la participación del señor Procurador Jordán Rodas Andrade, Procuradora Adjunta Claudia Catarina Maselli, el defensor de la defensora de la salud, doctora Zulma Calderón, defensor de las personas trabajadoras, Daniel Reyes Chávez, el defensor de la población migrante, Eduardo Walker Martínez, y su servidora Miriam Catarina Roquel Chávez. Al finalizar la conferencia de prensa, habrá espacio para preguntas y respuestas. El equipo de comunicación de la Procuraduría se encuentra presente, de manera que agradecemos realizar sus preguntas a través de manera directa o a través del chat de prensa. Sin más, dejo en el uso de la palabra al señor Procurador Jordán Andrade. Aló. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos de la prensa. Muchas gracias por estar acá, porque a través de ustedes la población se va a enterar de esta importante resolución que vamos a dar a conocer en pocos minutos, y es un ejercicio de democratizar la información. Por eso agradecemos mucho la cobertura que nos están dando. También un saludo cordial a los que nos están viendo por Facebook Live, ya que ahorita, aparte del COVID, pues está la tormenta tropical Amanda, que viene también a complicar más la situación, pero nosotros seguimos trabajando. También aprovecho, antes de dar lectura de la resolución, agradecer a todas y todos los trabajadores de la PDH, a esos 740 trabajadores que en todo el país día a día hacen su mejor esfuerzo, con mucha mística, con mucha entrega, con todo el sacrificio y corriendo los riesgos que esto implica. Pero este es nuestro deber y por eso estamos valorando mucho este espacio. Voy a proceder a dar la lectura a esta resolución, que dice así. La vamos a exponer, después la vamos a compartir totalmente. Resuelve: 1. Declarar la violación del derecho humano a la salud a la población guatemalteca, debido a que, previo a establecerse el primer caso de la pandemia del COVID-19 coronavirus causante de la enfermedad en el país, no se contaba con un plan estratégico integral que articulara las acciones de los 3 niveles de atención como respuesta a la emergencia sanitaria que generaría el ingreso del referido virus, ni un plan de compras que diera respuesta a la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. 2. Señalar como responsable de dicha violación al doctor Hugo Roberto Monroy Castillo, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, debido a que no ha adoptado las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la salud de la población del territorio nacional, ni ha realizado las acciones que permitan la descentralización de las pruebas de la detección del COVID-19, impidiendo que las mismas puedan realizarse de forma masiva a nivel nacional. Además, no se han implementado las acciones encaminadas a garantizarle a todos los trabajadores del sector salud la disponibilidad del equipo de protección necesario para toda la red de servicios de salud, con énfasis en la red hospitalaria nacional. Muchas gracias. La licenciada Maselli, por favor, las recomendaciones, si fuera tan amable. Gracias, señor Procurador. Un reiterado saludo a los medios de comunicación y a la población en general. Como indicaba el señor Procurador, ustedes tendrán acceso a la resolución, así que en este momento lo que deseamos hacer es un resumen de las recomendaciones que formula la misma resolución a partir de los hechos violatorios que sustentan esta declaración de violación, entre otras recomendaciones que también se emiten a otras instituciones del Estado. En particular, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se destacan, reiteran recomendaciones
Ya el señor procurador también ha manifestado a través del ejercicio del mandato de supervisión, en tanto se vele por el cumplimiento de los protocolos y guías de atención en todas las direcciones de área de salud a nivel nacional y hospitales que conforman esta red nacional de salud, incluyendo las líneas de prevención y seguridad del personal, así como la implementación de los planes de comunicación para asegurar y garantizar que esta información llegue a toda la población, muy especialmente al interior de nuestro país y las áreas fronterizas. Asimismo, se implementen las acciones encaminadas a agilizar los procesos administrativos necesarios para la adquisición de los equipos y los insumos y medicamentos que requieren en las direcciones de área de salud, así como en los hospitales que conforman la red nacional. 3, garantizar el acceso a los servicios de salud a todos aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Por supuesto, el derecho a la salud es universal, pero las recomendaciones que se destacan es en reiterar a que las personas mayores, las niñas, los niños, los adolescentes y las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas privadas de libertad, las personas de la comunidad LGBTI, las mujeres embarazadas o en periodo de posparto, las comunidades indígenas, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, entre otros, son especiales poblaciones a las que debe asegurarse la implementación de protocolos que permitan garantizar los servicios médicos respetando las medidas de prevención, distanciamiento físico y seguridad implementados por la pandemia COVID-19. Asimismo, garantizar la protección de la vida, integridad y salud de todos los trabajadores del sector salud, asegurando la disponibilidad de los equipos de protección personal necesarios. Se vele porque en los distintos departamentos del país se implementen áreas específicas para la atención y clasificación de aquellos casos sospechosos de COVID-19. Adoptar las acciones necesarias para lograr la descentralización de las pruebas de detección de COVID-19 con el objeto de que las mismas puedan realizarse de forma masiva a nivel nacional, sobre cuyo punto incluso el señor procurador presentó una acción de amparo para que esto sea efectivamente cumplido en todo el país. Programar la capacitación de personal de las distintas direcciones de área de salud que conforman la Red Nacional de Salud en materia de atención de personas que padezcan de este virus del COVID-19 en medidas de bioseguridad y cuidado personal. Implementar brigadas de información, asistencia médica y monitoreo del estado de salud de aquellas personas en situación de calle, coordinando con las autoridades correspondientes la habilitación de albergues que cuenten con los servicios básicos necesarios, brindándoles asistencia alimentaria y los enfoques necesarios para su salud. Agilizar de manera urgente los procesos administrativos correspondientes para que los servicios fundamentales que se encuentran aún sin funcionar para el momento de emisión de esta resolución, que en el caso del Hospital Temporal del Parque de la Industria se advertía que seguía sin funcionamiento el servicio de intensivo, la morgue, el servicio de rayos X y ultrasonido, así como el sistema de aire acondicionado. Velar por la transparencia en los eventos que se realicen para adquirir equipo, medicamento e insumos, garantizando el cumplimiento de la ley de acceso a la información de manera que la población reciba la información oportuna y veraz. Establecer por medio del programa de salud mental del ministerio a su cargo un plan de acción en los distintos lugares donde se atienden casos COVID-19 dirigido a pacientes y a personal médico, paramédico y de enfermería con el objeto de cuidar la salud mental de todos ellos. Velar porque el personal de los distintos hospitales temporales habilitados para la atención de pacientes perciban sus honorarios o salarios de forma oportuna. En tanto, en relación con las personas migrantes, se emiten recomendaciones también al Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto se dirijan esfuerzos diplomáticos para solicitar una moratoria o la ralentización de las deportaciones durante meses posteriores a culminar la presente crisis sanitaria, pues la debilidad en los sistemas de albergue del país son evidentemente precarios.
Gestionar que el personal que labora en el centro de poblaciones retornadas cuente con el equipo de protección personal, equipo médico e insumos necesarios para realizar su labor en beneficio de los connacionales que regresan al país. Y en este sentido, coordine efectivamente con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el fortalecimiento de las clínicas instaladas en el referido centro. También se implementen espacios especiales para aquellos guatemaltecos que regresen al país puedan completar la cuarentena respectiva, manteniendo separadas a las personas asintomáticas de aquellos que únicamente tienen sospechas de portar el virus. A la gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también se formulan recomendaciones en cuanto se agilice la disponibilidad de espacios específicos para la atención de pacientes COVID-19 dentro de la red de atención en prestaciones de salud de dicho instituto, respetando y coordinando para el efecto los protocolos necesarios con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Además, se garantice la atención médica, tratamientos, laboratorios y medicamentos de todas las personas que pertenezcan a grupos vulnerables a nivel nacional, garantizando los servicios médicos, respetando las medidas de prevención, distanciamiento físico y seguridad implementados para la pandemia COVID-19. Garantizar la protección de la vida, integridad y salud de los trabajadores del instituto, asegurando la disponibilidad del equipo de protección para todo el personal de las unidades médicas y hospitalarias del Seguro Social a nivel nacional. En relación a los agentes de la Policía Nacional Civil y a los agentes del sistema penitenciario, también se formularon recomendaciones al ministro de Gobernación para que se garantice que todo el personal de ese cuerpo de seguridad cuenten con el equipo de protección necesario para realizar sus labores diarias sin ningún inconveniente, especialmente aquellos que están destacados en los centros asistenciales en donde se atienden pacientes del COVID-19. Gestionar la capacitación del personal de la Policía Nacional Civil en temas de prevención ante los riesgos de la emergencia sanitaria actual. Coordinar con las autoridades del Hospital Temporal del Parque de la Industria la instalación de un espacio físico para que los agentes asignados a la protección de ese nosocomio puedan descansar en condiciones decorosas y dignas. Y además se vele porque se les garantiza el servicio de alimentación para dicho personal. Velar porque en los distintos centros de detención del país se adopten las medidas necesarias para evitar el contagio de COVID-19 entre el personal administrativo de seguridad y las personas privadas de libertad, velando especialmente para la salud de aquellas personas que pertenecen a grupos en condición de vulnerabilidad. En cuanto al sistema de protección especial para niñez y adolescencia, se formulan también recomendaciones a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, al Consejo Nacional de Adopciones y a la Procuraduría General de la Nación para que se garantice la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, que en las tres instituciones se garantice la disponibilidad y el acceso de todo el personal a los equipos de protección personal necesarios. Y que en el caso de la institucionalización, que de nuevo las recomendaciones son a que se evite en lo posible la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, si esta es una medida excepcionalmente necesaria en garantía de los derechos de esta población, se adecúen entonces aquellos espacios para cuarentenas previo a los ingresos de lugares de abrigo y protección. Estas son las recomendaciones emitidas en esta resolución y se complementan con todo el resto de recomendaciones que el señor procurador ha emitido y otros expedientes de oficio y por denuncias recibidas de personas que continúan en trámite. Y quedamos entonces a su disposición para ampliar cualquiera de estos extremos que se emiten para estas recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridades. Ahora, colegas periodistas, vamos a dejar de silenciar sus micrófonos y les agradeceríamos al momento de tener alguna inquietud, decir su nombre, el medio al cual pertenecen y exponer su pregunta. De igual forma, pueden hacer uso del chat que se encuentra acá en la sesión. Nosotros, si no desean hacerla a viva voz, se la podemos transmitir a las autoridades.
¿Algún colega que tenga alguna pregunta? Kimberly, adelante. Kimberly, ¿te escuchamos? Bien, ¿algún otro colega que Hola. tenga alguna consulta? Buenas Sí, tardes. ¿no? Hola, ¿qué tal? Les saluda Kimberly López, soy periodista de Nómada. Buenas tardes a todos. Bueno, ante la serie de recomendaciones que acaban de explicarnos el procurador y la procuradora adjunta, pues ya en algunos pronunciamientos escritos, la Procuraduría ha insistido en la remoción del ministro de Salud. El cual, al ser consultado, pues ha dicho que va a permanecer en su cargo. Con esta resolución que hace la PDH, ¿cuál es el llamado a la gestión que está haciendo el ministro Hugo Monroy, ya que se le señala a él como principal responsable? ¿La Procuraduría habrá algún pronunciamiento en esa línea nuevamente? ¿O algún llamado más directo al ministro o al presidente para que se hagan algunos cambios? ¿Aló? Sí. Gracias, Kimberly. Bueno, yo pienso que cada día que pase, a partir de que el presidente no tome la decisión de destituir al ministro de Salud, Hugo Monroy, él será responsable directo de lo que siga pasando ante el colapso. Es una vergüenza que ya 7 viceministros hayan pasado por dichos cargos y la cabeza siga siendo la misma. De nada va a servir que el connotado guatemalteco, el doctor Asturias, sea miembro de una comisión si la cartera sigue en manos de una persona que ha demostrado con su inacción o sus actos poco eficientes, opacos, la situación va a seguir siendo la misma y la responsabilidad directamente va a ser del señor presidente. Debería de reflexionar porque hay muchos médicos y cirujanos, colegas de él, que reúnen la capacidad del conocimiento científico y la idoneidad que manda el artículo 113, que es necesario la remoción no solo del ministro, también hay que pensar en su equipo también, pero hay que dar el paso, señor presidente de la República. Tenemos también la consulta de Verónica Orantes como periodista independiente. Consulta si podrían ampliar información sobre si hay niños en hogares que han dado positivo a COVID-19. Bueno. Sí, digamos, extraoficialmente tenemos conocimiento de que hay hogares donde se encuentran personas menores de edad bajo custodia de entidades, pero que como esa forma poco ágil de brindar la información, pues es el Ministerio de Salud que tiene que dar la información, ellos son los responsables de pasar las pruebas, dar los resultados. Yo apreciaría mucho que se aproveche al máximo las conferencias de prensa del ministro de Salud y que no se dedique únicamente a actualizar datos, sino que también a interactuar y dar a conocer estos detalles. El hecho que hayan personas de distintos ámbitos con el COVID-19 no significa que estén estigmatizando, no se están pidiendo datos personales, lo cual es importante también que se transparente esa información que posee el Ministerio de Salud, sin duda. Margarita Girón también realizaba una pregunta, no sé si desea Lesbia, disculpe. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Para ampliar la información al respecto de niños que hayan sido identificados, nosotros sí hemos dado seguimiento como Procuraduría de los Derechos Humanos, tanto a través de Auxiliatura en Quetzaltenango como de las Defensorías de Niñez y Migrantes
en Ciudad de Capital a los casos que se conocieron en el hogar Casa Nuestras Raíces en Quetzaltenango. Le está dando seguimiento a esta situación y se han emitido recomendaciones específicas a la Secretaría de Bienestar Social para que pueda manejar estos casos de manera adecuada, no solo tomando en cuenta los derechos y las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes que han estado expuestos también a compartir un espacio con los 4 niños que fueron identificados, sino también el personal que ha demandado una mejor asistencia desde sus autoridades, y estas recomendaciones también han sido emitidas al respecto. Muchas gracias, defensor, muy amable. No se le oye. Margarita Girón, no sé si deseas realizar tu pregunta a viva voz. Sí, ¿no? Entonces, Carlos... detalles, perdón. O diga usted, Lesbia, ahí, por favor. Bien. Margarita Girón consulta si reiterarán al presidente la solicitud de remover del cargo al ministro. Yo ya la he hecho 2 veces, ¿verdad? No descarto hacerlo una tercera vez, pero ya es cuestión de sentido común de evidenciar. No he sido solo yo el que he pedido la remoción. También hay sectores importantes como Acción Ciudadana, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional y el propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, y 2 bancadas, si no estoy mal, la bancada WINAC y la bancada CENIA. Entonces son voces que hay que escuchar y analizar, reflexionar. Todos somos importantes, nadie es indispensable, y el ministro Monroy menos aún en estas circunstancias. Carlos quiere hacer una consulta. Adelante, Carlos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Torres de Canal 9 Puerto TV, Puerto Barrios Izabal. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles serán las acciones que estará tomando la Procuraduría de los Derechos Humanos ante las denuncias que han hecho los mismos pacientes del Hospital del ICS de la zona 9, especialmente ya que ayer pues tenían en medio de todos los pacientes un cadáver de una anciana? Sí, le pedía favor a la defensora de la salud. Yo por mi parte me permito decirle que monitoreamos la situación. Desafortunadamente ya fue mucho tiempo después que se quitó el cadáver donde estaba, hay que dignificar a las personas tanto cuando están vivas, y en ese lecho también ya la persona que había fallecido, así como las personas de ambos sexos que estaban compartiendo en esa habitación. Eso es muy lamentable, y ya esperamos que no se vuelva a suceder, y que, como lo ofreció públicamente el presidente Lix, tome las medidas correctivas y administrativas para que no quede impune esa situación. Y buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Sí, solo quisiera agregar en este mismo sentido de la pregunta del compañero periodista, que si bien esta situación tan lamentable que se está dando en el ICS de Zona 9 ya se había hecho evidente a través de un trabajo de supervisión y monitoreo que recientemente se realizó, la situación lamentable que se dio el día de ayer con el manejo de este cadáver en el área en donde también se encontraban pacientes, es una situación más que lamentable. Y en este mismo sentido, las denuncias que se sigan recibiendo de este ICS y de todos los servicios de salud se van a seguir investigando y se van a seguir verificando que las recomendaciones que en los informes anteriores ya se han emitido se cumplan. Muchas gracias, doctora. Perfecto. De factor 4 nos consulta Daniela si se harán supervisiones en todas las morgues. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que el Ministerio de Salud no informa de la situación de las personas pacientes positivas del ICS, asegurando que dan toda la información. ¿Cómo se puede certificar eso? Dice. Bueno, en cuanto al tema de la falta de coordinación, por eso yo hice una recomendación pública de la instalación del Consejo Nacional de Salud. Afortunadamente esa recomendación fue atendida casi que de forma inmediata. Esperaría yo que ahí surtiera una política interinstitucional coordinada para evitar este tipo de desfases tan lamentables.
En cuanto a las morgues, pues tenemos presencia en todas las cabeceras departamentales y estamos diseñando el plan de intervención a partir de lo que pasó recientemente en la ciudad capital. También tenemos una pregunta adicional de Kimberly que nos realizó en el chat. ¿Cuáles son los hallazgos más alarmantes respecto a la situación de personas privadas de libertad que se han encontrado? Bueno, en cuanto a las personas privadas de libertad, tengo que decir que oportunamente se planteó una acción constitucional de amparo para obligar al sistema, a la Dirección General de Presidios y a la Policía Nacional, también porque tiene personas privadas de libertad, para que se den los protocolos necesarios. Este amparo fue declarado con lugar, afortunadamente, y estamos ya evaluando qué grado de cumplimiento tiene para ver si no es necesario presentar una debida ejecución en ese sentido. Gustavo Méndez, de Soy 502, consulta si la resolución será acompañada por alguna denuncia penal en contra del ministro por violación al derecho a la salud de los guatemaltecos. Bueno, nos reservamos la acción penal, ¿verdad? Yo creo que en la Facultad de Derecho nos enseñan que debe ser la última razón, ya en sí está cargado, no descartamos esta situación, vamos a analizar si ya después de nuestra competencia da la resolución donde declaramos violación de los derechos humanos en el tema del manejo del COVID y como responsable al ministro, vamos a evaluar si es procedente presentar una acción penal ante el Ministerio Público. Ahora tenemos la consulta de Glenda Sánchez de República. Su pregunta es, la PDH mencionaba que duda de los datos de personas fallecidas por COVID. ¿Por qué se genera la duda? Y de estar pasando, ¿podría ser que las cifras de personas contagiadas pueden ser más de las que reportan las autoridades? No, yo como Procurador de Derechos Humanos no tengo en duda, y todo mi respaldo y confianza a la doctora Zulma Calderón cuando fue a verificar. Por eso que la respuesta del ministro al día siguiente, que era un error tecnológico, sí deja mucho que desear, pero mi confianza absoluta en la verificación que hizo in situ la doctora Zulma Calderón. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, que se encuentran acá en la sesión? Hola. Hola, Michelle, buenas tardes. ¿Cómo están? Perdón, hasta ahorita me uní, no sé si ya habían preguntado los colegas, pero yo quisiera saber o si ya hablaron ustedes con respecto de los datos exactos. ¿Tienen ustedes respecto a la red hospitalaria y la cantidad de pacientes que hay? En total, ¿hay alguna diferencia relacionada a lo que dice el gobierno y cómo ven ustedes la situación ahora aunado a este tema ya es depresión, creo yo, tropical, ¿no? De Amanda. Doctora Zulma, si fuera tan amable de dar su valoración sobre los datos, por favor. Gracias. No se le escucha, no se le escucha. Ya no se le escucha. Por favor, habiliten a la doctora Zulma el micrófono. Nene. Ah, la chucha, aquí no le pueden. Lesbia, habilite el micrófono a Zulma, por favor. Ya. Lesbia. Ya. ¿Me escuchan? Ya. Sí, buenas sí, tardes, sí. Una de las situaciones más difíciles que hemos encontrado precisamente para hacer los análisis correspondientes desde todos los marcos, incluyendo el epidemiológico, ha sido precisamente la falta de datos. No existe claridad de cómo se manejan los datos. De hecho, creo que es una gran interrogante en el país en este momento, toda la logística de la forma en que se registran los datos para presentarlos de forma diaria en esa conferencia de prensa que dan todos los días. Con un pequeño ejercicio que hicimos esta semana en relación con el tema de los fallecidos en el Hospital Roosevelt, logramos develar una situación que contrasta precisamente con los datos oficiales que presenta el Ministerio de Salud, y esta situación pues genera todavía ese deseo de querer seguir investigando más y poder profundizar cuál es la realidad de los datos que deben de estar enmarcados dentro de esos informes.
Y en ese sentido y en el cumplimiento del mandato de la Procuraduría de Derechos Humanos, pues seguiremos investigando dentro de lo que nos compete para poder tener esa base de datos, que sea una base de datos que precisamente contraste con lo que el ministerio está presentando y que sea pegado pues a los registros que se encuentran en los servicios de salud. Sí. También hay una pregunta pendiente en cuanto a lo que se ha hecho sobre la tormenta. Ya acabamos recientemente de sacar un comunicado donde están las acciones que se han ejecutado ya por parte de la institución. Quedan 5 minutos para que podamos concluir con la conferencia, colegas. Michelle quiere hablar. Michelle Mendoza, habiliten por favor los micrófonos. Lesbia. Sí, en eso ya está. A ver, ahí está, gracias. Quisiera saber, la doctora Zulma, ¿qué sentimientos o en qué situación psicológica se encuentran los médicos que están atendiendo esto, dado a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La falta de salario, equipo limitado. Yo quisiera saber cuáles son esos sentimientos que usted está recogiendo del equipo que está en primera línea trabajando, doctora. Por favor. Habilite todos los micrófonos si fuera tan amable, Ledia. Están habilitados, pero sí, hay gracias. Sí, ¿me escuchan? Ahorita sí, por favor, doctora. Sí. La verdad es que ha sido una situación muy difícil precisamente porque parte del trabajo que nosotros hacemos es evidenciar esa parte humana, no solo de la parte de los pacientes, sino también del personal y del recurso humano, en este caso de los médicos y del personal de salud. Y en este momento lo que impera es un sentimiento muy grande de frustración, toda vez que existe un gran compromiso por parte de los colegas y por parte del personal de salud de querer aportar lo mejor a esta situación excepcional que vivimos como país. Tener un sistema de salud débil en el cual se debe de luchar contra la corriente para poder salvar vidas siempre ha sido frustrante. Pero en esta situación excepcional que estamos enfrentando en este momento, todavía para el personal de salud es mucho más frustrante, pero también existen, más allá de los sentimientos de frustración, mucha impotencia, genera el hecho de no ser escuchados por las autoridades superiores del Ministerio de Salud y por esa constante indiferencia que ante los hechos tan graves que se han dado, de incluso tener que atender a los pacientes prácticamente la intemperie en carpas o estar valorando a quién se le puede poner oxígeno y a quién no encontrar esas respuestas y no encontrar sobre todo ese eco a esos gritos de ayuda y de auxilio que en las últimas semanas los trabajadores de salud han estado emitiendo. Esos son los sentimientos difíciles que se están manejando en este momento, que a todos nos tocan, que a todos nos llegan y que son muy fáciles de entender cuando se ve tanto dolor que hay en el sistema de salud en este momento. Otra pregunta de factor 4. Si han pensado en solicitar al INASIF una comparativa de muertes del año pasado y de este año para saber cuántas muertes se han registrado por enfermedades respiratorias de marzo a la fecha, ya que le niegan la información a la prensa. Si se hizo una solicitud ya durante el primer mes, vamos a actualizar la misma solicitud y con mucho gusto le vamos a compartir la información al tenerla completa. Elsa Coronado también quiere realizar una consulta. Puedes activar tu micrófono, Elsa, y realizarla a viva voz. Gracias. Yo quisiera que nos pudieran apoyar, ya sea el procurador u otro de los integrantes de la PDH, en cuanto a dar un mensaje. ¿Qué mensaje darían a la población que hoy está necesitando de acudir a los servicios de salud y no necesariamente por el tema de COVID? Y segundo, si también tienen algún mensaje para la población que está viendo todo este descalabro en el sistema de salud y que tiene esa preocupación de simplemente ver la situación que está ocurriendo. Quisiera que pudieran ustedes enviar un mensaje,
¿Cuál sería el que verían ustedes? El mensaje de solidaridad y de animarnos todos los sectores a hacer viva la Constitución política. Hoy se cumplen 35 años, es muy buena Constitución, el bien común debe ser el fin del Estado, pero con todo esto nos damos cuenta que las autoridades por años se han dedicado a otras cosas, menos a buscar el bien común, porque nuestro sistema de salud y otros como el educativo también andan en un estado bastante deplorable. ¿Alguna otra consulta, colegas? Michelle, levante la mano y le llama a Celi para responder antes que se nos acabe el tiempo, porfa. Ya, yo sé que se acaba ya el tiempo y les agradezco mucho la conferencia de prensa. Yo lo que quisiera saber ya para finalizar es ¿qué alcance tiene la Procuraduría de Derechos Humanos para poder emitir una alerta o una denuncia a nivel internacional relacionado a lo que está sucediendo y a lo que se puede venir? Porque una de las impresiones que he captado es que hay mucha preocupación por lo que va a suceder a raíz de Amanda y si se van a tener los cuidados necesarios a la hora de albergar a las personas, por ejemplo, en Jutiapa, Jalapa, Zacapa, que ya se está observando todo este tipo de cosas. Entonces, quisiera saber qué... Bueno, lo hemos platicado con el equipo, especialmente con la doctora Zulma Calderón y la licenciada Maceli, de que es como arar en el mar, ¿verdad? Pues esa indiferencia que topamos aquí a nivel nacional, y muy posiblemente vamos a tener que accionar a nivel internacional debido a que no hay una respuesta contundente que amerita la situación. ¿Alguna otra consulta? Procuradora, disculpe. Gracias. Como hicimos un resumen de las recomendaciones que están formuladas en la resolución, que ustedes podrán estudiar más a profundidad, pero precisamente en la primera recomendación del Ministerio de Salud se hace énfasis en que el COVID-19 no nos puede invisibilizar todo el resto de programas que deben asegurarse se mantengan a la población. La atención a enfermedades crónicas, enfermedad común, víctimas de violencia, accidentes y también los programas de inmunizaciones, tuberculosis, planificación familiar, zoonosis, vectores, entre otros, VIH también. Así que es muy importante dentro de estas recomendaciones y que se estuvo solicitando al Ministerio de Salud y que desafortunadamente no llegamos a contar, es conocer ese plan de articulación en el marco de la emergencia de la salud para asegurar la prestación de los servicios a toda la población, independientemente de si sea COVID-19 o otra afectación. A eso faltaría agregar tal vez también que el tema del COVID-19 va más allá del derecho a la salud. El derecho al trabajo, el defensor Daniel Reyes ha estado en muchas verificaciones del derecho de alimentación con los riesgos ahora más sumados a la tormenta Amanda. Entonces es una situación apremiante que necesita de los tomadores de decisiones que sean eficaces, con sentido común y transparencia, porque históricamente también tenemos lecciones en que las desgracias naturales se han utilizado para enriquecerse algunos malos funcionarios. Esperamos que no sea este caso. Bien, Elsa Coronada indica que muchas gracias, procuradora. Eso era lo que deseaba saber. Y colegas, ya en los últimos minutos de la conferencia, Michelle Mendoza quiere realizar otra pregunta. Adelante, Michelle. Pues... Ay, gracias. Disculpen lo acaparadora. Solo quisiera saber qué recomendaciones le podrían hacer ustedes al presidente para esta semana, procurador, dado que pues en las últimas 2 semanas se abre la posibilidad de que los guatemaltecos vuelvan a salir desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero con estas condiciones de lluvia y con el pico que se está elevando, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones a darles al gobierno respecto de lo que debe suceder esta semana? Bueno, que escucha a los expertos, no solo médicos, sino, digamos, de tema nutrición, una multisectorial. Sería importante llamar un gran diálogo nacional, porque evidentemente la situación ya lo ha rebasado. Tiene que escuchar a centros de pensamiento, a la academia, a los partidos políticos, para que en el Congreso también se acompañe este proceso y revisar, no pensar que él solo puede solucionar la crisis, que evidentemente no lo ha hecho, sino que la situación amerita el esfuerzo de todas y todos en el país. ¿Alguna otra consulta, colegas, antes de finalizar la conferencia? Sí. Aprovechando que no se nos ha cortado. Y si no, un mensaje final, procurador.
Bueno, agradecerles a toda la población guatemalteca la confianza en la institución de Procurador de Derechos Humanos. Se requiere mucho que estemos en todas partes y créanme, gracias a todos los compañeros, estamos en la medida de nuestras posibilidades. Agradecerle a todo el personal, a los 17 defensores, a todos los auxiliares en los departamentos, el trabajo, la entrega, y a la población que sigan confiando en la Procuraduría de Derechos Humanos. A veces no cuesta asimilar el rol que hay alguien que supervisa, ¿verdad? Pero eso es nuestro mandato y lo hacemos de forma independiente de cualquiera de los 3 organismos del Estado y de cualquier poder fáctico también. Solamente de esta manera podemos buscar que se respeten los derechos humanos. La dignidad hoy está en juego y me preocupa mucho el tema de las personas en la calle y pobreza extrema. Ojalá que la ayuda del gobierno se llegue a la brevedad posible, no termina de llegar a los más necesitados. Y mientras tanto, pues valorar también esfuerzos como el que se hace en la huella comunitaria en distintas esferas del país, en Rayuela, en la ciudad capital, que vale la pena reconocer ese tipo de esfuerzos y tratar de ser solidarios y poner la empatía en primer lugar. Si nosotros los funcionarios públicos nos ponemos en el lugar que la está pasando mal la gente, vamos a hacer mejor nuestra función. Únicamente, muchas gracias y un abrazo virtual desde la distancia a toda la población y a ustedes con mucho respeto. Muy amables. Gracias a todos los colegas que se unieron a esta segunda conferencia virtual en tiempos de COVID-19. Les compartiremos tanto el video como la resolución al chat de prensa y también si ustedes se pueden comunicar directamente con nosotros, con mucho gusto les compartiremos todo el material. Muchas gracias, autoridades, y seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias.